Bendiga, bienvenidos a todos a este día de oración profética, este día jueves que está reservado y apartado para poder orar a través de una enseñanza bíblica. Así que sean bienvenidos todos los hijos de la casa de Mir y todo hermano que nos acompaña, ya sea en este video estrenándose en este momento o en días posteriores. Que Dios te bendiga. Es importante reunirnos para que junto a la enseñanza nazca la oración derecha a Dios, una oración que será basada en un corazón que fue enseñado. Diga conmigo, oraciones basadas en corazones enseñados. Hubo un momento en que los apóstoles le pidieron a Jesús, en ese momento eran discípulos, aprendices, alumnos, le dijeron a Jesús como su maestro: enséñanos a orar. Cuando uno ora, después de tener un corazón enseñable, o enseñado mejor dicho, uno puede alinear su boca, lo que va a decir, con la enseñanza que recibió. La enseñanza alineó o educó el Espíritu en nosotros. Por lo tanto, posicionó nuestra boca en dirección a lo que Dios quiere hacer. Por eso es importante orar teniendo un corazón enseñable. Muchas veces decimos voy a orar y uno ya tiene una idea, una petición preconcebida, un deseo que va a ser presente delante de Dios, una situación. Y no solamente uno va a describirla, sino que también uno ya piensa cómo la va a hacer. Pero qué bueno es que una enseñanza, no solamente un minuto o un tiempo antes de hablar con Dios, una enseñanza, las enseñanzas que vienen antes de esos momentos, en las reuniones, en las congregaciones, en los tiempos que han pasado, enseñanzas que han revelado cómo presentarnos a Dios, de qué manera hacerlo, con qué actitud hacerlo, sean las que alineen nuestra boca en la dirección que va a llegar al trono. Porque muchos piensan que solamente con hablar en un lugar y decir el nombre de Jesús, mágicamente el trono de Dios responde o se hace cargo de esa petición. Y lo que la Biblia siempre ha enseñado, que lo que más o lo que presta atención el reino de Dios es el corazón del que está hablando. En un momento Jesús dice, dos hombres subieron en el tiempo de la oración. Uno era fariseo, en ese momento la figura del fariseo no es como la conocemos ahora. Cuando decimos fariseo nosotros interpretamos religiosos, pero en aquel tiempo fariseos eran personas que supuestamente eran destacadas por su entendimiento de las escrituras, eran destacadas porque interpretaban bien las escrituras y conocían supuestamente la voluntad de Dios en las acciones que ellos hacían y enseñaban. Entonces cuando Jesús dice hay un fariseo, uno en ese momento pensaría esta clase de persona. Pero también dice, y había un republicano o un recaudador de impuestos, que en ese tiempo el recaudador de impuestos era una persona judía que fue contratada por el Imperio Romano para cobrar impuestos al pueblo judío. En otras palabras, era visto como un traidor a su patria, como una persona que vendió sus principios morales y espirituales para tener una mejor vida a costa de los impuestos que el pueblo judío debía pagar, porque claramente al trabajar para Roma, ese judío no padecería totalmente como padecían los otros judíos que no trabajaban para ellos, sino que estos judíos recibían algunos beneficios que otros judíos no lo tendrían o le costaría muchísimo. Entonces por todas esas cosas eran mal vistos, eran vistos que por una mejor posición económica vendieron sus principios más importantes. Entonces imagínense a Jesús diciendo que estas dos personas se presentaron a la hora de la oración a hablar a Dios.
antes que Jesús describiera la situación, me imagino yo que el que veía en ese tiempo al fariseo de la manera que te dije y al recaudador de impuestos de la manera que te dije, dirían, Dios oyó al fariseo seguramente, y a este recaudador traidor no. Pero según la descripción del Señor Jesús de esa situación, dice que Dios oyó al recaudador de impuestos, pero no le prestó atención al fariseo. Y Jesús termina diciendo, porque el que se exalta a sí mismo será humillado, pero el que se humilla a sí mismo será exaltado. ¿Y cómo llega a esa conclusión Jesús? Ninguno de los dos recibió la respuesta que recibió de Dios por cómo la gente los veía, sino por cómo hablaron según su corazón. Porque dice que el fariseo dijo, gracias te doy, Dios, por no ser un hombre ladrón, no ser un homicida, no ser un adúltero y no ser como ese recaudador de impuestos. Un lenguaje de una persona basada en su orgullo. Generalmente el orgulloso ora a Dios siempre con un dedo señalando a su entorno y siempre él siendo el excusable de toda situación, que nunca tuvo la culpa, que los demás sí. Pero dice que Dios no oyó al fariseo. ¿Por qué? Por sus palabras. No importó que interpretara, no importó que conociera la ley y los profetas, no importó que tenía acceso a la Biblia judía, que era la Torá, no importó que se sentó a los pies de los maestros más renombrados de esa época, no importó que oyó la sabiduría más excelente de ese tiempo. Nunca fue enseñado por la humildad y por lo tanto su boca nunca lo acercó a Dios, y eso es terrible. ¿Cuántas personas se han sentado en los congresos, en los eventos, en las enseñanzas de hombres y mujeres de Dios impresionantes de sus épocas, pero al no dejarse enseñar por la humildad, sus bocas, sus oraciones, sus alabanzas, jamás los acercaron a Dios, sino que fueron personas de palabras correctas, pero de espíritu desubicado. En cambio, aquel recaudador de impuestos, que para la gente era la persona traidora, dice que él oró desde un corazón de humildad, diciendo, Señor, ten misericordia de mí, sé propicio a mí que soy pecador. Y Jesús aclara que ni siquiera el hombre se atrevía a levantar su vista a los cielos, porque él sentía que al tomar la decisión que tomó, había fallado a Dios y a su pueblo. ¿Por qué? Porque le hicieron creer eso. Pero él, lejos de ofenderse y enojarse, él dijo, si lo hice, pido perdón a Dios. Esa es la humildad con la que oró, y dice que Dios le respondió a ese recaudador. Hay una serie bíblica que relata justamente la vida de Jesús y muestra los momentos en que los discípulos son comisionados, son llamados por Jesús especialmente, y usan esa parábola para mostrar que Jesús de esa manera llama a Mateo, quien era un recaudador de impuestos, quien fue luego el apóstol Mateo, quien escribió el Evangelio de Mateo. Y dan a entender que la parábola de Jesús describe no fue una historia inventada, sino que Jesús describió justamente la oración de Mateo. Entonces, si así fue, Mateo solamente estaba pidiendo un poco de la misericordia de Dios para su vida si él se había comportado así como le hacían creer. Y lo que halló fue un llamamiento santo y caminar con el propio Mesías, la promesa más grande de Israel y la nuestra también. Aprender de él, recibir de su espíritu y dar la vida por él. Él recibió más allá de lo que pudo pensar o imaginarse por orar con humildad. Sus palabras lo acercaron a Dios. Dios se acercó a él y caminó y conoció la gloria misma de Dios. Vean lo que puede hacer una persona que ora
desde un corazón enseñado por la humildad. Puede llegar y seguramente le pasará, y decir conmigo, me pasará a mí también, porque me dejo enseñar por la humildad, de experimentar de Dios las respuestas que sobrepasen siquiera lo que hemos nosotros llegado a pensar y llegado a pedirle a Él, porque Dios honra y hace sobreabundante gracia sobre aquel que se deja enseñar por la humildad. Pero el tema de hoy no es hablar otra vez de la humildad, ya que lo hemos hablado el jueves anterior, en el cual el jueves anterior hubo un rema donde el Señor nos dijo que cuando prometemos a Él desde el orgullo, tenemos el quebrantamiento en donde vemos que no lo podemos cumplir y nos amargamos, pero que si prometemos desde la humildad, serán promesas que cumpliremos hasta el fin. Eso fue un rema. Ahora hoy veremos el efecto del orgullo. Hasta dónde el orgullo nos puede llevar si no decidimos sacarlo de nuestras vidas. Y para eso quiero que leamos en las Sagradas Escrituras el libro del profeta Jeremías, capítulo 13, vamos a leer el verso 1 al 11, que es donde está relatada este acto profético que Dios le pidió a Jeremías hacer. Yo lo voy a leer en la nueva versión internacional para aquel que me quiera acompañar, o leerla usted en la versión que tenga mientras sea Biblia cristiana. Dice así: así me dijo el Señor, ve y cómprate un cinturón de hilo de lino y póntelo en la cintura, pero no lo metas en agua. Conforme a la instrucción del Señor, compré el cinturón y me lo puse en la cintura. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo por segunda vez: toma el cinturón que has comprado y que tienes puesto en la cintura, ve a Perat y escóndelo allí, en la grieta de una roca. Fui entonces y lo escondí en Perat, tal como el Señor me lo había ordenado. Al cabo de muchos días, el Señor me dijo: ve a Perat y busca el cinturón que te mandé a esconder allí. Fui a Perat, cavé y saqué el cinturón del lugar donde lo había escondido, pero ya estaba podrido, ya conmigo podrido, y no servía para nada. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo: así dice el Señor, de esta misma manera destruiré el orgullo de Judá y el gran orgullo de Jerusalén. Este pueblo malvado que se niega a obedecerme, que sigue la terquedad de su corazón y va tras otros dioses para servirlos y adorarlos, será como este cinturón que no sirve para nada, porque así como el cinturón se ajusta a la cintura de una persona, así procuré que todo Israel y todo Judá se ajuntara a mí. Así decía, así procuré que todo Israel y todo Judá se ajustaran a mí, afirma el Señor, para que fueran mi pueblo y mi renombre, mi honor y mi gloria, pero no obedecieron. Esta historia nos describe que Dios tenía el deseo de que su pueblo fuera la expresión misma de su poder, de su gloria y su belleza, pero no lo fueron por un tema de orgullo. Ya conmigo, orgullo. Nuestro Padre Celestial tiene pensamientos y deseos tan excelentes para nosotros que no lo podemos imaginar siquiera. Solo nos queda obedecerlos. Y es en ese momento y es en ese punto en donde viene el desafío al corazón de que aunque no lo entienda, debe obedecerlo. Solo el humilde puede tomar la acción de la obediencia aunque no entienda del todo. Solo el que es enseñado en la humildad puede tomar la decisión de obedecer aunque no entienda del todo, porque conoce un principio mucho más alto que buscar entender lo que Dios le pide, que es que todo lo que nace de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. Y al conocer y al creer ese principio, no le es necesario entender todo,
solamente saber que proviene de Dios para obedecerlo, es porque la humildad le ha enseñado eso. Pero en cambio el orgulloso, ¿sabes? Él necesita que le demuestren que vale la pena eso para entonces recién considerar comprometerse. ¿Alguna vez visto una persona que hay que explicarle todo y más que nada que le tenés que hablar de todos los beneficios que va a ganar y que va a tener para que entonces decida si va a ir o no va a ir? Eso no es otra cosa que encontrarte con el orgullo de una persona. El orgulloso necesita que lo convenzan, necesita que le demuestren que vale la pena. No es alguien que va a disponerse a obedecer tan fácilmente. Y eso va a hacer que puede llegar a perder la oportunidad. Por eso el orgullo echa a perder la dignidad por esa manera de actuar que tiene de querer cuestionar todo. Así como el cinturón se echó a perder. Es interesante la señal que Dios le pide a Jeremías. Le pide que se compre un cinturón de lino. Cuando Dios se mueve proféticamente, aquello que describe, aquello que pide, aquello que habla, más que nada en materiales, no son casuales, sino que tienen en sí mismo un significado. El cinturón y el lino. Primero te hablo del lino. El lino, según las Sagradas Escrituras, ese hilo de lino representa o es la costura de las obras de justicia del pueblo de Dios. Apocalipsis dice que la vestidura con la que se le concedió a la novia vestirse es de un lino finísimo y dice que son las obras justas de los santos. La justicia que los santos, los hijos de Dios pueden obedecer, pueden cumplir, es una basada por la humildad. Cuando vos practicás la justicia, es porque sos una persona obediente a lo que Dios instruye, a lo que Dios habla. Por lo tanto, el lino representa la obediencia, representa la humildad, representa el compromiso de la persona con Dios. Ahora, el cinturón representa la integridad, la moralidad y la verdad que la persona practica. Así que vean que al ser un cinturón de lino, está hablando de los valores más profundos, íntimos y enriquecedores que una persona puede poseer, que es su integridad, o sea, que no está dividido en nadie más, sino que está unido a una persona, la moralidad, aquellos valores importantes de la vida como la educación, como la gratitud, como el respeto, como la fidelidad, como la lealtad, como el compromiso, como el amor, como el perdón y tantos valores más. Y la verdad que practica. La verdad que es una persona que se maneja siempre con transparencia. Se expone a que vean tanto sus virtudes y sus defectos. No es una persona que va a esconder o caretear, sino que va a ser siempre expuesta, por eso es corregida o es alabada porque no esconde nada. Entonces, el cinturón de lino que el profeta tuvo que utilizar y luego tuvo que esconderlo en una grieta donde se echó a perder, se pudrió. Representa cómo el orgullo, y atento a esto, cuando él encuentra al cinturón que se echó a perder, que se pudrió, no sé si alguna vez te pasó de encontrar una prenda, una ropa que lamentablemente estuvo expuesta a la lluvia, al agua, al calor, no solamente está deteriorada, echada a perder, sino que huele apestosamente y hasta a veces gusanos ya se encuentran sobre ella. Eso me hace acordar o me hace entender el Señor ahora, y es muy importante que cuando hablemos, y voy a aclarar esto antes de decirlo, es muy importante que cuando se habla esta clase de lenguaje, la persona deje de tomar de otro lado que alguien lo está amenazando o que alguien lo está asustando. No. Por la misericordia del Señor se nos permite saber y entender en este momento, bajo esa interpretación, el destino, ¿sí conmigo? Destino. El destino del alma del que está oyendo. Vos podés alcanzar el destino final de la novia a la que se le concede vestirse de lino fino. ¿Por qué?
porque ha dispuesto ser obediente por la humildad o alcanzar el destino de una persona que se ha echado a perder y que hoy, en vez de estar cubierta de una ropa de lino fino resplandeciente, será cubierta de una capa gruesa de gusanos. Y la ropa de lino fino es para heredar la vida eterna, el reino de Dios. Y la capa gruesa de gusanos es para el que hereda el castigo del infierno. Pero el destino está ahora en la decisión que tomas. Ser humilde hasta el fin, no un día, ni dos, ni un mes, hasta el fin. O ser orgulloso hasta el fin. Pero una de las dos te va a abrir el camino o al cielo o al infierno. Porque este cinturón que representaba el honor, la gloria, el buen propósito de Dios sobre Israel, ahora era uno que ya no era un cinturón cubierto de la tela más hermosa, sino cubierta de gusanos echada a perder. Y eso significa que el orgullo terminó destruyendo a la persona misma, la echó a perder. El orgullo, el no perdonar, el no pedir perdón, el no arrepentirse y tantas cosas que el gusano del orgullo empieza a comerle en los valores a la persona para que no lo haga. Lo empieza a volver una persona tan excluida, tan solitaria, tan abandonada, tan deteriorada. Es una persona que termina siendo destruida por su propio orgullo. Pero Dios nos muestra con esa señal, porque fue en un lugar específico donde eso se echó a perder el cinturón. Dice que fue en la grieta de una roca. No sé si alguien sabe, pero para que una roca, no una piedrita, una roca gigante, grande, inmensa, tenga una grieta, que es una herida, una abertura en su forma, no fue una grieta producida a martillo y a cortafierro, no fue el esfuerzo de un hombre que empezó a picar y a romper la piedra para hacerle una grieta. ¿Saben de qué manera la grieta se genera en las rocas? Y vos decís, no puede ser que algo tan débil logre quebrar algo tan fuerte. Pero generalmente las grietas en las rocas no se producen por la fuerza humana, que podría sonar lo más lógico, sino por el constante goteo del agua. Esas gotitas, ¿alguna vez te pasó que en tu canilla a veces se rompe el cuerito y no cierra bien la canilla y hay un goteo, tic, 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 que parece lo más débil del agua, que no tiene fuerza, no tiene ímpetu, no tiene corriente, no tiene velocidad, pero esa constante goteo del agua no necesita la fuerza, sino el tiempo. Así conmigo, no necesita la fuerza, sino el tiempo. Y cuanto él tiene el tiempo, sabe que bajo una constante acción de gotear, terminará quebrando esa inmensa roca. Eso significa la palabra doctrina. Hace años atrás estudié sobre la palabra doctrina y el original te da la explicación que es como el goteo que se le hace a la semilla. Es como ese goteo que con toda la paciencia y constancia del tiempo logra germinar la semilla. Por lo tanto, la grieta en la roca producida por el goteo constante del agua nos está diciendo que Dios, a través de su enseñanza, va a quebrar el orgullo del corazón de la persona. A través de la continua enseñanza. Así que yo le tengo una noticia
para la persona que está viviendo en este continuo orgullo y que está perdiendo sus valores más importantes. Te quiero decir que cada vez que te acerques a un ambiente donde la voz de Dios habla, nuevamente el Señor te va a confrontar en tu orgullo, porque no te va el Señor a dejar de hablar de otra cosa hasta que quebrantes el orgullo delante de su presencia. No podrás buscar otra palabra, no podrás buscar otro mensaje, no podrás buscar otra instrucción, ni siquiera podrás dedicarte a otra cosa más que quebrar el orgullo. Y cuando eso pase, estarás listo para que Dios te dé una nueva instrucción. Pero mientras no lo hagas, no te podrás escapar de la voz del Señor, que te va a insistir en que quebrantes el orgullo. Ahora, Dios tenía el deseo que Israel sea no como el cinturón echado a perder, sino como el cinturón que Jeremías compró. Ese cinturón de lino, de esa vestidura que representa la gloria, el honor, la reputación, la fama de Dios. Dios quería que Israel se sujetara a Él y juntos compartieran esa clase de manifestación que Dios quiere hacer, pero no quisieron obedecerlo. Orgullosamente quisieron inventarse sus propios dioses, inventar una propia gloria que nunca los pudo ayudar. Pero por eso, en este día, quiero que entendamos que la doctrina de Dios, la enseñanza de Dios, no nos va a dejar hasta que no quebremos el orgullo. Cuando estábamos en la reunión de jóvenes el día martes, antes de comenzar la enseñanza, estábamos adorando y el Espíritu Santo me dice una palabra y me dice: la humildad que les estoy generando, la que les quiero formar, es la base donde voy a hacer reposar el nuevo nivel del poder que voy a traer. Porque con esa humildad el poder va a venir a reposar y va a servir para sanar de las enfermedades que no se podían sanar aún, para liberarlo de cosas que aún no se habían liberado, para sanar heridas que las que no se habían sanado, para prosperar como no habían podido prosperar, porque el humilde entiende que no es con el esfuerzo, no es con la fuerza humana, sino con el Espíritu Santo. Y la manera de recibir al Espíritu Santo es inclinándose a Él, es dejando que Él venga, es no resistiéndole a Él, sino que es creyendo lo que está diciendo, es disponiéndolo a que Él lo haga por la fe, y Él viene sobre nosotros y cumple esa fiel tarea. Así que no seas como el cinturón que se echó a perder. No cambies la justicia, la santidad, la belleza con la que Dios te quiere vestir por una vestidura de gusanos, de tormento, de sufrimientos y de castigo eterno. Hoy elige la humildad para que hasta el fin de tu vida las promesas que hagas a Dios las cumplas y herede la salvación, y se te conceda a vos y a mí vestirnos de ese lino fino resplandeciente. O si no, lamentablemente, por el orgullo tu destino será de ser cubierto por una capa gruesa de gusanos que te atormentarán toda la eternidad y nunca te escaparás de ese lugar. Pero hoy quiero que oremos. Quiero que oremos y pidamos juntos a Dios que el orgullo sea abatido de nosotros, que sea quebrado a través de la enseñanza y el Espíritu, que la humildad me enseñe a que mi boca me acerque a Dios mientras estoy hablando. Por eso quiero que ahí oremos. Quiero que ahí, en este momento, no empieces a querer justificarte con tus esfuerzos, sino que empieces a decir: Señor, la fe que me has dado me justifica delante de ti para perdonarme los pecados, para levantarme de mis caídas, para santificarme, Señor, para limpiarme de todo mal, para continuar adelante, para ser fortalecido. Por eso en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, me presento yo y presento a todos mis hermanos que están del otro lado. Nos presentamos en este momento, Señor,
Y nos presentamos en este tiempo para que sea quebrantado todo orgullo de la carne, todo espíritu que sea basado en ser complacidos a sí mismos. Por eso oramos, Señor, que tu espíritu de la profecía se mueva en aquellos que tienen en su corazón guardada la palabra de Cristo, porque el espíritu de la profecía es el que guarda el testimonio de Jesús y aquellas fieles palabras que el Señor ha hablado a tu vida y a la mía generan que al ser atesoradas como se merecen, el espíritu de la profecía se mueva. Entonces, en este momento, levantamos el clamor profético y bajo la palabra que nos ha sido confiada, decimos: Padre, el alfarero eres tú y nosotros el barro. Nos disponemos bajo tu mano a que formes en nosotros la capacidad de la humildad y que arranques de nosotros toda discapacidad del orgullo. En esta hora renunciamos a todo orgullo del machismo, a todo orgullo del hombre que es frío, que es indiferente, que es agresivo, que es burlón, que es vago, que es irresponsable, que es vicioso, que es inmoral, que es idólatra, que es abusivo, que es mal hablado, que es inseguro, que es violento, que es boca sucia. En esta hora, todo orgullo de ese machismo cae. Le hablo a los varones. En este momento ese machismo cae. Ese orgullo del machismo se quiebra, se quebranta, se destruye de tu vida. Y todo lo que venía de tu padre, de tu abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, hacia atrás, esa conducta machista, ese orgullo machista es quebrantado de tu alma, de tu mente, de tu espíritu y de tu lenguaje, y te volverás por la humildad un esposo amoroso, un padre amoroso, un hombre responsable, trabajador y generoso para con Dios, un hombre que se vuelve el sacerdote de la casa, un hombre que levanta altar, un hombre que no pone excusa para cambiar, sino que se pone el pantalón de la hombría y que cumple con el rol que le ha sido confiado. También se rompe y se destruye todo orgullo del feminismo, toda mujer que no se deja y no se sujeta a su esposo, toda mujer que es desbocada como un caballo, toda mujer que se desboca violentamente, mujeres que son boca sucia, que insultan, mujeres que son inmorales sexualmente, mujeres viciosas, mujeres que tienen problemas con el juego, con el azar, con el vicio, mujeres inseguras, mujeres violentas, mujeres que tienen la mentira como palabra principal, mujeres que chismean, que critican, que murmuran, mujeres que adulteran, mujeres que mienten, mujeres desordenadas, mujeres que no limpian su casa y su hogar, mujeres que ponen pretexto, mujeres que malgastan el dinero por el orgullo del feminismo, ese orgullo que les hace no sujetarse a su marido, que les hace vivir desordenadamente. Ese orgullo ahora se quiebra, se rompe, fuera en el nombre de Jesús. Yo creo que sos una mujer, una ayuda idónea ejemplar, una mujer virtuosa que sabe edificar su casa, que tiene en orden a sus hijos, que sabe hacer las tareas del hogar, que si trabaja es responsable, una mujer en santidad y en humildad. También oro que el orgullo que hay en los hijos y en las hijas se quebranta, que los hacía ser desobedientes, rebelde a los padres, que hice tras los vicios, tras la tentación sexual, tras el desamparo de la iglesia. Ahora ese orgullo se quebranta y se va fuera en el nombre de Jesús. Oro que te vuelves un hijo y una hija humilde, respetuoso a tus padres y obedientes, temerosos de Dios, que limpias tu camino al guardar la palabra del Señor. Un hombre y una mujer, un hijo, una hija que honra a sus padres y también honra al Padre, nuestro Padre Celestial, y honra a los padres también espirituales. Oro que el orgullo se deja de interponer en aquella facultad y en aquel desarrollo que tenemos que tener como familia de fe, y oro que es destruido
tanto en el hombre, en la mujer, en el esposo, en la esposa, en el hijo, en la hija, en el seno familiar. Orgullo, ¡fuera! En el nombre de Jesús. Y levanta tu mano y dile ahora: Padre, que la humildad de Jesús venga sobre mí. Que la humildad de Jesús venga sobre mí para ser esa persona. Si sos hombre, di para ser ese hijo de Dios, ese padre de familia, ese esposo, ese trabajador, ese ministro, ese hijo de Dios, ese hijo espiritual, ese hijo con mis padres de sangre, con mis padres espirituales, con mi Padre Dios en el cielo, un hijo que honra. Si eres mujer, di ser esa mujer, ser esa hija de Dios, ser esa hija espiritual de padres espirituales, esa hija de padres naturales, ser esa madre amorosa, esa esposa cariñosa y obediente, esa mujer que edifica el hogar. Si eres un hijo o una hija, di ser un hijo de Dios primero, un hijo espiritual de padres espirituales, un buen hijo de los padres naturales, honrarlos, obedecer, terminar el colegio, la escuela, estudiar, trabajar, orar para que Dios me dé mi familia fundada en Cristo. Dile al Señor: estos son días en que fue profetizado por Joel que sobre toda carne el Espíritu Santo se derrama. Dile: Señor, derrama tu humildad sobre mí. 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 Romo conde rebe brema canda rababaso que te rebrema cando robrosa. Brema cando robrosa canda ramacanda rabapresco torre brema canda rabapraisa caita ya. So que te rebebrei. Levanta tu mano y Padre, ahora me dispongo a que la humildad se forme sobre mí. Shebra mamacandere meleme condoro bocotara babase cataramakito romosa. Probo sakaita la maiko tere brema condara babrabaso catatarabacanda. Dile al Señor: yo creo que estoy en esos días, Señor. Sobre toda carne me derramaré. Jóvenes sedientos del amor de Dios, profetizando, y nuestros ancianos vuelven a estudiar. Destruyendo, desarraigando, arrancando, derribando el orgullo del apellido, orgullos heredados, orgullo por posición económica, orgullo por estado financiero, orgullo por educación, orgullo por lo que se tiene, orgullo por lo que se conoce. ¡Fuera! Venga la humildad de Cristo a gobernarnos, la mente, el espíritu, la mente, el corazón, el alma, el cuerpo. La humildad de Cristo nos gobierna. Gracias, Padre, Santo Espíritu de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo, orando que el orgullo se quebrante de nosotros y la humildad de Cristo en nosotros se forme. Esa humildad que Satanás teme, lo ahuyenta, se retuerce y se escapa. Esa humildad que nos hace esperar en Cristo siempre. Que Dios te bendiga, iglesia. Mañana viernes, varones, recuerden que a las 7 de la tarde tenemos esta reunión en Casa de Mir presencial. Damas, recuerden 11:30, este sábado 11:30 las damas tienen su despedida y su cierre de año, así que sean y háganse presentes junto a la pastora de la casa. Y el día domingo nos encontramos toda la reunión presencial 10 de la mañana en Casa de Mir. Deseo y quiero ver a un pueblo humilde en Cristo. Que Dios te bendiga.